Hola y bienvenidos a la Iglesia de Dios en Vivo. Soy el pastor Moffat y me da mucho gusto que estés con nosotros el día de hoy. Buenos días, hermanos. Bienvenidos a nuestro servicio de alabanza y de adoración. Los invito a que me ayuden a hacer una oración inclinando sus rostros y cerrando sus ojos. Señor Padre nuestro, te damos gracias porque estamos aquí, Señor, porque nos cuidas, porque nos bendices. Por cada uno de nosotros, Señor, te pido, Señor, que nos ayudes, Señor, a entender tu palabra, Señor, todo lo que tú nos quieres comunicar, Señor. Te pido, Señor, que cuides a cada uno de los que están viendo esto, Señor, y de los que no también, Señor. Cuida a la gente que está enferma de COVID, Señor. Cuida a la que no también, Señor. Cuídanos a todos, Señor. Bendícenos, Señor. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Mi corazón te lo entrego, enamórame de ti. Quiero aprender a escucharte, quiero saber qué es amarte. De tu verdad yo saciarme, enamórame de ti, Señor. Que tu presencia me inunde. Enamórame de ti, Señor. Quiero entregarte mis sueños, tu voluntad haz en ellos. Mi corazón
Ahora, hermanos, vamos a pasar a una lectura bíblica. Buen día, hermanos. Daremos lectura al Salmo número 20. Jehová te oiga en el día del conflicto. El nombre del Dios de Jacob te defienda, y desde Sión te sostenga. Haga memoria de todas sus ofrendas, y acepte tu holocausto. Te dé conforme el deseo de tu corazón, y cumpla todo tu consejo. Nosotros nos alegraremos en tu salvación, y alzaremos pendón en el nombre de nuestro Dios. Conceda a Jehová todas tus peticiones. Ahora conozco que Jehová salva a su ungido. Lo hará desde sus santos cielos. Con la potencia salvadora de su diestra, estos confían en carros y aquellos en caballos. Mas nosotros del nombre de Jehová nuestro Dios tendremos memoria. Ellos flaquean y caen, mas nosotros nos levantamos y estamos en pie. Salva a Jehová, que el Rey nos oiga en el día que lo invoquemos. Amén. Ahora, hermanos, vamos a pasar a las alabanzas. acompañado de sonido de bocina. Fue cantando, otras veces gritando, había voz a su Dios. Por una hora de fuego, luna en el desierto, peñadora para todo este viento. Por una hora de fuego, luna en el desierto, peñadora para todo este
Hola, bienvenido. Quiero invitarte a hacer una pequeña lectura en el libro de Marcos capítulo 7, versículos del 1 al 7. Dice la escritura así: se juntaron a Jesús los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén, los cuales, viendo a algunos de los discípulos de Jesús comer pan con manos inmundas, esto es, no lavadas, los condenaban. Porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavan las manos, no comen. Y volviendo a la plaza, si no se lavan, no comen. Y otras muchas cosas hay que tomaron para guardar, como los lavamientos de los vasos de beber y de los jarros y de los utensilios de metal y de los lechos. Le preguntaron pues los fariseos y los escribas: ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? Respondiendo él, les dijo: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Vamos a orar. Dios, en esta hora venimos delante de ti para darte gracias por la oportunidad que tú nos das de poder reflexionar acerca de tu palabra. Te pedimos que tú nos guíes en este tiempo de meditación, que tú hables a nuestras vidas, a nuestros corazones, que tú nos redargulles, Padre, que sea tu palabra, Dios, y no palabra de hombre la que se predique en este tiempo. Te pedimos, Señor, que tú pongas palabra de sabiduría en mi boca para poder compartir conforme a tu voluntad, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dice entonces la Escritura, habla acerca de este encuentro de nuestro Señor Jesús con los fariseos. Nuestro Señor Jesús está en Genezaret y esta ciudad está aproximadamente a 90 kilómetros de Jerusalén. La Escritura dice que algunos de los fariseos se movieron desde Jerusalén. No es un viaje sencillo, 90 kilómetros requiere cierto esfuerzo para poder llegar. Y estos hombres vienen porque han escuchado hablar de Jesucristo, han escuchado hablar de sus milagros, y ellos vienen a juzgar si realmente es la persona que él dice ser. De pronto nosotros vemos a los fariseos, o pensamos en los fariseos siempre de manera equivocada, probablemente, en el sentido de que los vemos como personajes malos, y los fariseos no eran realmente malos, eran muy celosos de la ley. Y vamos a analizar este pasaje. Este pasaje habla acerca de un evento en el cual los fariseos llaman la atención, y ellos dicen: los discípulos están comiendo y no se lavaron las manos. Ahora, en medio de esta pandemia, sabemos lo importante que es la higiene y mantener la higiene, y lo que están diciendo ellos no es algo realmente equivocado. Ellos dicen: mira lo que están haciendo, no se lavaron las manos, no están siguiendo las tradiciones de nuestros padres. ¿Cuáles tradiciones? Tenemos la Escritura. En esa época los judíos tenían la Torá. Bueno, no tenían, por supuesto, el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento se escribe después de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, pero ellos tienen los libros de la ley, los libros de los profetas, y tienen además un libro que se llama Talmud. El Talmud es un libro que recoge todas las tradiciones, la interpretación de la ley, que es una parte que es importante. Dice, bueno, cuando dice qué es trabajar, qué es no trabajar, se ponían ciertos límites. Así es que el Talmud recoge toda esa tradición, todas esas tradiciones, todas esas interpretaciones de la ley están plasmadas allí, y los fariseos ya le llaman la atención a Jesús acerca de lo que están haciendo los discípulos. Así es que el Señor Jesucristo contesta, y contesta de una manera muy, muy particular.
Dice el versículo 6, respondiendo él les dijo: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Y es que no está mal el punto en el que uno tiene que mantener la higiene. Esa no es la parte equivocada. Aquí la situación es que el Talmud llegó a ocupar un lugar por encima de la Escritura. Ese es el gran peligro. Ese es un peligro con el que nosotros vivimos constantemente cuando nosotros hablamos de la cristiandad. Muchos grupos, muchas personas tienen la Biblia, pero aparte de la Biblia tienen el librito. Y dice, bueno, sí, aquí está la Biblia, pero deja la Biblia aparte. Aquí en este librito yo te voy a explicar lo que tienes que hacer, cómo lo tienes que hacer. La Biblia está allí, y no estoy hablando de que sean necesariamente enseñanzas incorrectas, sino que muchas veces estas enseñanzas sustituyen la palabra. Ahora, el versículo 7 habla acerca de las tradiciones de los ancianos, tomar como doctrinas mandamientos de hombres. En otras palabras, cambiar la verdad de Dios por una interpretación. Esto es lo que realmente le molesta a nuestro Señor Jesucristo, que dice, bueno, lo que tú dices viene a sustituir lo que la Escritura dice, y eso es lo que está incorrecto. Encontramos otro pasaje como ejemplo en el libro de Marcos capítulo 3, versículos del 1 al 6, en donde nuestro Señor Jesucristo en el día de reposo dice, está reunido y hay unos fariseos y ellos quieren ver qué es lo que va a suceder, porque hay un hombre que está tullido de la mano, y entonces nuestro Señor Jesucristo lo sana y dice, trabajaste. Y eso está mal, estás rompiendo la ley. Y es ahí donde se distorsiona todo, donde salimos de la gracia, de la misericordia, del amor, de la compasión de Dios, a la parte que es totalmente legal. Dice el versículo 2 de Marcos capítulo 3, los fariseos estaban vigilando a Jesús para ver si sanaba a este hombre en día sábado, y así poder acusarlo de trabajar en ese día de descanso. Ellos no estaban viendo la obra que Dios podía hacer a través de Jesucristo, sino que estaban con su libro, con el manual que ellos mismos habían creado y bajo el cual ellos se juzgaban, juzgando a nuestro Señor Jesucristo. Una y otra vez vemos a estos hombres que son celosos de la ley, pero son tan celosos de la ley que se salen de la Escritura para tomar su interpretación, y bajo esa interpretación vivir. La ley está allí. Dios nos da su palabra. El problema es que en el tiempo de Jesucristo, en nuestro tiempo, hemos creado un sistema moralino de normas bajo las cuales nosotros vivimos, nos juzgamos y aceptamos que muchos de nosotros creemos eventualmente que cumplir con las normas de este sistema que nosotros hemos creado nos van a dar la salvación, cuando esto no es así. El hecho de que Jesucristo nos perdona a nosotros muchas veces nos da la impresión de que Dios es un ser bonachón, que se ríe de nuestros defectos, que se ríe de nuestros errores, que solamente mueve la cabeza, que nos está dando chance todo el tiempo, como diciendo, ay, este pobre se volvió a equivocar, pero no te preocupes, mijito, vuélvelo a hacer. Y así no es que funcionan las cosas. Miren lo que dice el libro de Romanos capítulo 11, versículos 16 al 21. Dice así: si las primicias son santas, también lo es la masa restante, y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Escuchen, pues si algunas de las ramas fueron desgajadas, se está refiriendo a Israel,
a los judíos. Si algunas de las ramas fueron desgajadas y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo, no te jactes contra las ramas, y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti, pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie. No te ensoberzcas, sino teme, porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Pero nosotros hemos declarado como una regla, como una norma, nuestros deseos. ¿Te has dado cuenta que nosotros hemos exigido derechos que no son realmente, que no entran dentro del área del derecho, sino entran dentro del área del deseo, mientras buscamos al Dios que queremos y no al Dios que es? Tratamos con un Dios que no tolera el pecado. No lo toleró antes y no lo tolera ahora, y nosotros en la gran mayoría de los casos creemos que mientras nosotros no cometemos pecados graves como el homicidio, entonces Dios se voltea, no pone atención a lo que nosotros estamos haciendo. El gran engaño es que nosotros creemos que intentar intentar vivir vidas moralmente correctas nos dan acceso al perdón de Dios, y esa es una idea errónea. La moral es consecuencia de nuestra profunda fe y convicción en Dios, pero nosotros hemos determinado cuál es la norma y cuál es el estándar para poder conseguir el perdón de Dios. Así es que, por ejemplo, llegamos a un funeral en medio de la tristeza por la pérdida de alguien, etcétera, 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 y nos sentamos con las personas que están allí, y podemos incluso decir, bueno, sí, la persona se equivocó muchas veces, pero en el fondo era buena persona, no lo hizo con mala intención, todo eso que hizo sí estaba equivocado, sí estaba erróneo, sí, pero le damos chance, y al hacerlo consciente o inconscientemente, nosotros nos estamos dando chance. Nosotros, si pudiéramos, le damos acceso a la persona para poder entrar al cielo, si ese fuese un poder o un derecho que nosotros pudiésemos ejercer, porque al ser benevolentes con la persona, pues estamos siendo nosotros benevolentes con nosotros mismos. Dice Mateo capítulo 7, versículo 21 lo siguiente: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Aunque el cristianismo ha estado floreciendo en los últimos años, muchos de nosotros que somos cristianos nos hemos quedado atrapados en la cultura, en una cultura que cada vez más va más a la bancarrota. En otras palabras, nos hemos convertido en cristianos nominales, cristianos de nombre, cristianos que no tenemos una relación real con Dios, sino que decir que somos cristianos es como tener una etiqueta. Lo utilizamos cuando viene el INEGI y nos dice, oiga, ¿y profesa usted alguna creencia? Y decimos, sí, soy cristiano evangélico. Para eso hemos estado utilizando el cristianismo. No hablamos acerca de nuestra relación con Dios. ¿De qué hablamos? Hablamos de ser buenas personas, hablamos de conducirnos bien, hablamos de portarnos bien, hablamos de socializar con todos, hablamos de ser amables. Hemos en muchos casos adoptado nuevos valores que son valores seculares. El gran problema que tenemos es que anteriormente, a pesar de que el cristianismo no es una mayoría, sino una minoría, y los sistemas legales alrededor del mundo se basan principalmente en la moral cristiana. Poco a poco se ha ido sacando a Dios de la legalidad, y únicamente nos quedamos con las normas. Poco a poco la gente se ha dado cuenta de que las normas sin Dios
no tienen realmente ninguna trascendencia. Así es que entramos en una nueva escala de valores, y esta nueva escala de valores es una escala de valores totalmente secular, y eso cambia completamente el panorama, porque la ética, por ejemplo, la ética sexual ha cambiado, la convivencia, la pornografía, la codicia, el materialismo, incluso ignorar las necesidades de los pobres. Dice Gálatas capítulo 5 versículo 9 lo siguiente, escuchen, Gálatas 5:9 explica por qué el adoptar estos valores es un problema, y dice así: un poco de levadura leuda toda la masa. Un poco afecta, y podríamos decir, es que es exagerado, y podríamos decir, es exagerado, porque un Dios de amor, si se dice de amor, no nos juzgaría por eso. Y entramos otra vez a nuestra escala de valores, donde nosotros determinamos el Dios que nosotros queremos tener y no el Dios que es. Dios es. Nosotros no construimos una nueva deidad. Dios es una persona. Establecemos una relación con Él. Y caemos en esta práctica muy mexicana. No sé en qué otros lugares funciona así, esta práctica del regate, donde decimos, ándale, sí, un poquito más, nada más dame chance, probablemente lo que voy a hacer es incorrecto, pero nada más tantito, al final del día te quiero, regateamos nuestra relación con Dios, o peor aún, como todos los que hemos estado en el sistema educacional en México, que nos tenemos que topar de pronto con papás que vienen a defender lo indefendible de sus bendiciones, y entonces vienen y se meten y alegan y justifican con el fin de que sus bendiciones estén tranquilas, de que no tengan consecuencia por lo que ellos han hecho. Esa es una muy nuestra manera de actuar. Estamos abogando, estamos regateando todo el tiempo, buscando, creyendo que Dios es un Dios con el que podemos tratar en el dame chance, ¿no? Como los hijos adolescentes cuando piden un permiso y que les dices, bueno, este es tu límite de hora, las 9 de la noche es tu límite de hora, y entonces vienen y dicen, no, las 9 no, las 11, y empiezan a trabajar, bueno, no, 9:30, y ya te guiñan, dice, bueno, las 10, dame chance, lo corro un poquito más. Y cuando nosotros trabajamos de esa manera, dejamos de ser cristianos bíblicos. El cristiano bíblico somete su voluntad a Dios. Hemos en el proceso, nosotros como cristianos culturales, como cristianos nominales, hemos comprado algunas mentiras del mundo. Voy a hacer referencia únicamente acerca de dos. 1, el dinero resuelve mis problemas. 2, el éxito me hace feliz. Y estas dos declaraciones son grandemente engañosas. Si no tiene usted que experimentarlo y fracasar. Voltee, comience a ver qué es lo que sucede a su alrededor con personas que tienen éxito, con personas que tienen dinero. Vea si realmente el dinero ha solucionado todos sus problemas, y vea si el éxito realmente los hace felices, pero lo compramos. Cuando nosotros nos volvemos cristianos culturales, nuestra esencia deja de ser Dios para convertirse en algo más, un ídolo, algo que nosotros necesitamos forzosamente, eso de lo cual no podemos estar sin, ¿no? Que no puede faltar en nuestras vidas. Cualquiera puede reconocer los beneficios culturales y morales del cristianismo. Esto es algo que
que es muy importante. Déjeme hacer una pequeña anotación. Aquí hace 3, 4 años estaba en una reunión con el gobernador de Chihuahua, Javier Corral, y platicando la manera en cómo él habla y se refiere al cristianismo. Cuando tú lo escuchas hablar y él te dice, bueno, yo no soy creyente, pero mi tía y mi hermana tuvo un accidente, o su hermano tuvo un accidente, y vino mi tía y lloró porque ellos son creyentes, y habla, y tú lo escuchas, y después de que tú lo escuchas dices, bueno, este hombre nada más lo único que tiene que hacer es aceptar al Señor Jesucristo como su Señor y Salvador. Todo lo demás ya lo tiene, porque hay una parte del cristianismo con la que todos estamos satisfechos, la parte de la bondad, la parte de la solidaridad, la parte de la buena voluntad, la parte de la socialización, la parte del respeto, todo eso, en todo eso nosotros podemos coincidir, y muchas veces, y dime si no es cierto, muchas veces conocemos a personas que son moralmente superiores incluso a nosotros y no son creyentes, y decimos, es que es una buena persona. Pero es que esto no se trata de una buena persona, esto se trata de someter nuestra voluntad a Jesucristo, de que Él es el primero. Cuando nosotros no lo hacemos así, tenemos un gran problema. Yo creo que el gran problema que nosotros tenemos con las personas que se alejan de la fe es porque estas personas nunca han tenido una relación real con Jesucristo. Son cristianos nominales. Yo voy a hablar de mí, yo voy a hablar de mi familia. El hecho de que mis hijos hayan nacido en un hogar donde su mamá y su papá creen en Dios no los hace creyentes. El hecho de que ellos estén en la iglesia, que vayan al templo, que participen en las actividades del templo, no los hace creyentes. Ellos son cristianos nominales, ellos son cristianos culturales, ellos son cristianos porque sus papás son creyentes. Ellos no son creyentes por tener una experiencia real con Dios. Es necesario que ellos tengan una experiencia real con Dios. Si eso no sucede, eventualmente ellos se van a apartar de la fe, porque no tiene ningún sentido vivir bajo un conjunto de reglas morales que no tienen más trascendencia. Si Dios no está detrás de todo ese conjunto de alineamientos morales, no hay trascendencia. Es necesario tener una relación con Dios. En la iglesia hemos nosotros tristemente normado muchas cosas que son simples tradiciones y que nosotros enseñamos como doctrina. Y no voy a hablar mal de nadie, pero hay muchas congregaciones que tienen como doctrina un montón de prácticas, cosas que hacen, cosas que no se hacen, que no soportan un cuestionamiento, y eso es altamente peligroso, porque cuando nosotros no podemos responder a un cuestionamiento lógico, entonces pareciera que todo nuestro entorno se desmorona. Entonces, como esto tú no lo puedes sostener, entonces todo lo demás que tú me estás diciendo es mentira y no es verdad. El problema es que nosotros normamos las cosas y le damos una importancia que es totalmente intrascendente, cuando hay situaciones que nosotros realmente debemos de contestar, para las cuales nosotros debemos estar realmente preparados, cosas que nosotros no nos sentamos con creyentes con honestidad a revisar y encontrar una respuesta para poder tratar con nuestros semejantes, con nuestros hijos, con nuestros iguales. Cosas, déjeme hablar, de repente las personas, voy a decirlo, de repente las personas están muy ocupadas por utilizar una falda, o por utilizar un velo, o porque las personas vayan al cine, o porque si debe de haber batería o no en
en las iglesias, cuando hay situaciones como el matrimonio igualitario, como el aborto, como la unión libre, como el feminismo, situaciones que son realmente pesos, situaciones por las cuales las personas, nuestros jóvenes, la sociedad en este momento está preguntando cuál es la respuesta de acuerdo a la escritura. No se trata de decir no, nada más porque no. Tiene que haber una respuesta. En eso nosotros debemos de estar ocupados para poder dar una respuesta correcta. Pero eso no va a suceder si usted y yo no tenemos una relación real con Dios, si somos únicamente cristianos nominales que nos paramos ahí de vez en cuando en el templo, que vamos, que conocemos el lenguaje de la iglesia, que podemos cantar 1, 2, 3 cantos, que sabemos abrir nuestra Biblia y buscar 2, 3 pasajes, que podemos hacer una oración. Eso no garantiza que usted tiene una relación real con Dios. En un contexto donde los valores están secularizados, los cristianos culturales no tienen respuesta a las preguntas, o peor, se aceptan como parte del proceso de normalización de las prácticas. Hace un par de años hubo un gran cisma en la iglesia presbiteriana en los Estados Unidos. Se dividió en dos el movimiento presbiteriano. ¿Por qué? Porque la mitad del movimiento presbiteriano aceptó el matrimonio igualitario, y no es aceptar o no aceptar, es qué es lo que la escritura dice, no es qué es lo que mi capricho dice, no es qué es lo que mi voluntad dice. Yo le he contado a usted un par de situaciones que yo he vivido con mis hijos, donde ellos me dicen, yo quiero hacer esto, y le digo, espérame, déjame buscar, a ver, no quiero. Lo que tú me estás diciendo que quieres hacer es algo que yo no quiero que tú hagas. Pero no te voy a decir no a partir únicamente de mi sentimiento. Quiero decirte no a partir de la escritura. Me acuerdo que en una ocasión mi hijo me dijo, es que yo ya busqué y no encontré absolutamente nada. Y yo me senté como una semana a buscar y buscar y buscar. Y al final del día le dije, bueno, no he encontrado absolutamente nada. No quiero que lo hagas, pero si lo vas a hacer me dices para poder yo acompañarte. No encuentro en la escritura algo que me diga que lo que vas a hacer esté incorrecto. A mí no me gusta, no me parece correcto, pero bíblicamente no está mal. Y usted y yo tenemos que aprender a ser sinceros en muchas cosas que nosotros decimos sí, muchas cosas que nosotros decimos no, pero tenemos que ser tenemos que estar mucho más dispuestos a buscar que nuestra familia conozca y tenga una experiencia real con Jesucristo. Quiero terminar hablando de un creyente nominal. La Biblia habla acerca de este hombre. Este hombre nació judío, se crió judío, fue a la escuela. La escuela en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo estaba en la sinagoga. Estoy hablando de una sociedad monoteísta donde Dios se supone era el centro, era el eje de la sociedad. Así es que la escuela no es un edificio aparte, no hay una cuestión de separación iglesia-estado, sino que es parte de un todo. Y la escuela estaba en la sinagoga. Por supuesto, quien enseñaba era el rabí. Y este hombre creció así. Entonces nació judío, se educó judío. Cuando la gente trataba con él, pues trataba como un judío. Un día él decidió, o alguien le propuso, entrar al negocio de los impuestos. Un buen negocio. Es un buen negocio porque tú determinas tu sueldo. Lo único que tienes que hacer es cobrar impuestos.
Así es que tú tienes tu registro, tienes que recolectar, el Estado romano te dice cuánto dinero le tienes que dar, tú juntas y lo que juntes de más, eso te lo guardas para ti, tú te pones tu sueldo. Encima de eso, tienes contigo una guardia romana que te va a acompañar y que te va a defender en caso de que exista algún problema. Hay alguien que no te quiere pagar, tienes la guardia romana. Hay alguien que te reclama, tienes la guardia romana. Así es que este hombre era altamente impopular, se le consideraba un traidor, pero él en el fondo del corazón, como muchas personas, dicen, pues no me importa lo que piense, mientras yo gane mi dinero, pueda pagar mis gastos, pueda darme mis lujos, si me quieres no me interesa. Mi familia está bien, comemos carne todos los días, podemos irnos de vacaciones, puedo comprar el carro que yo quiera, y si a ti no te parece, pues ese será tu problema, ¿no? Tú no lo tienes por tonto, a lo mejor te da envidia lo que yo estoy haciendo, no me importa, si me quieres, no me importa lo que tú pienses. Un día, este hombre se entera de que Jesús va a entrar a la ciudad. Así es que sale a buscarlo, no porque quiera cambiar su vida, sino que sale a buscarlo por mera curiosidad. La Escritura dice que buscó un buen lugar para poder verlo, pero la gente que lo conocía no lo quería, lo odiaba. Así es que dice la Escritura que este era un hombre de baja estatura, se llamaba Zaqueo. Y ahí en su baja estatura, bueno, lo tapaba la gente no le daba el espacio, y termina haciendo algo que podríamos decir impropio, innoble para un hombre, para un adulto. Va y se trepa en un árbol para ver pasar a Jesús. Y ahí, desde su curiosidad, desde esa posición, diría, poco ortodoxa, en el anonimato, dice la Escritura que Jesús venía. Y déjenme hacer un pequeño paréntesis aquí. Dice Juan capítulo 3, versículo 16, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces dice, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y déjenme regresar a la historia. Entonces el Señor Jesucristo viene andando por el camino y voltea y lo ve. Allí desde su anonimato, allí desde su curiosidad, sin realmente querer cambiar su vida, sin que le importe, simplemente quiere ver a este hombre que dicen que es el Mesías, quiere saciar su curiosidad. Y entonces Jesucristo lo ve y le habla, le dice, baja que voy a ir a comer a tu casa. Imagínense la sorpresa de este hombre, no se lo esperaba, la sorpresa de todos los que están allí, que se consideraban más dignos de recibir tal favor de que el Mesías fuese a comer a su casa. Si es que baja este hombre, camina, va guiando al Señor Jesucristo hacia su casa. Entra a casa de Zaqueo. Seguramente saluda a la esposa, seguramente saluda a los niños, se sienta con sus discípulos, hay alboroto, gente que se asoma probablemente por las ventanas a ver qué es lo que está sucediendo, algunos con curiosidad, otros enojados, pero vuelvo otra vez a Juan capítulo 3, 16, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y entonces este hombre que era un creyente nominal, que era un judío nominal, que sí había nacido en Israel, venía de una familia que era judía, se había educado en una escuela judía, conocía de los valores, conocía de las leyes judías, pero que no tenía realmente una relación con Jesucristo, que no tenía realmente una relación con Dios. Ese día pasa de ser un mero curioso a tener una relación verdadera, auténtica con Jesucristo. Y en el transcurso de una comida, su vida cambia. Y no cambia su vida a partir del reclamo, de la acusación, de la condena. Cambia su vida a partir de tener ese encuentro real con Jesucristo, donde lo conoce sin tal
sin prejuicio, en la autenticidad. Porque ¿cuántos de nosotros limitamos nuestra relación con Dios a formas prescritas? Y este hombre en ese momento tiene la oportunidad de encontrarse con un Jesucristo de amor, un Jesucristo real, una persona con quien puede tener una relación auténtica y verdadera. Y eso es lo que usted, en el caso de que usted sea un cristiano nominal, que dice, sí creo en Dios, sí creo en Jesucristo, sí creo que debemos de ser buenas personas, sí, como si fuese una historia ahí vieja que bueno, sí, está bonito todo el asunto eso, y vamos a celebrar Navidad, y qué bonito es cantar cánticos e himnos navideños y poder pensar, ay sí, qué bonito, y que Belén y la estrella. No se trata de eso, se trata de tener una relación real, auténtica con Jesucristo, como la tuvo este hombre Zaqueo, que se sentó a la mesa con el Señor Jesucristo en su casa. Dice la escritura en el libro de Apocalipsis 3:20, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Y esa es una invitación para usted el día de hoy, porque el Señor Jesucristo está a su puerta y llama. Y dice Apocalipsis 3:20, si alguno oye mi voz y está dispuesto y abre la puerta, yo entraré con él, cenaré con él y él conmigo. Y es que no hay mayor placer que poder tener una relación auténtica con Jesucristo, no desde mi autosuficiencia, sino desde la realidad de poder conocer sin prejuicio a Jesucristo, su ley, su amor. Y entonces todo lo demás tiene sentido. Todas las reglas, toda la moralidad, todos los mandamientos que están en la Escritura tienen sentido cuando nosotros partimos de tener una relación real con Dios. Y eso es lo que yo te invito a hacer si aún no lo has hecho. Si tú has estado en la iglesia y estás en la iglesia porque tus papás te llevan, o estás en la iglesia porque acompañas a tu cónyuge, o estás en la iglesia porque acompañas a tus hijos, el día de hoy yo quiero invitarte a que dejes eso atrás y te des la oportunidad de tener una relación real con Jesucristo. Y que este regreso de la pandemia no sea un regreso a las mismas prácticas de tengo que, o debo de, o es parte de, sino que tú puedas congregarte por amor a Cristo, por lo que Él hizo por ti, porque lo conoces y porque conoces la importancia que tiene tener una relación real con Él. Que Dios te bendiga. Jesús es mi Rey soberano, mi gozo es cantar su luz. El régimen de todo hermano, el régimen imparte su amor.
Los avisos son los siguientes. Tenemos nuestros grupos de WhatsApp y ahí hacemos la oración todos los días a las 9 de la noche. También a las 8:50 los miércoles tenemos nuestras reuniones de oración por Zoom. Los invitamos a todos los niños a que participen en la escuela para niños los sábados a las 10 a.m. Seguimos con nuestras células por Zoom. En estos momentos les pido sus oraciones porque estamos al 30% de nuestra capacidad y les pedimos sus oraciones para que pronto podamos tener una nueva normalidad. Ahora vamos a pasar a la lectura bíblica del Salmo. Buenos días, queridos hermanos. Les voy a leer el Salmo 100. Cantad alegres a Dios, a habitantes de toda la tierra. Servid a Jehová con alegría. Venid ante su presencia con regocijo. Reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo y nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Entrad por sus puertas con acción de gracia, por sus atrios con alabanza. Alabadles, bendecid su nombre, porque Jehová es bueno para siempre es su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Ahora le pedimos a nuestro hermano Nahum que nos ayude con una oración para despedirnos de este servicio. Que Dios los bendiga y nos vemos pronto. Te voy a pedir por favor que cerremos nuestros ojos y que hagamos la oración final. Amadísimo Padre, gracias Señor por este mensaje. Gracias por permitirnos estar juntos, Señor, alabando y adorando tu nombre. Hoy te pido, Señor, que esta palabra pueda ser hecha obra en nuestras vidas. Que tú nos des la fuerza, Señor, y el entendimiento para poder tener todo esto, Señor, y realizarlo en la semana. Guárdanos, Señor, en las actividades que comenzamos esta semana. Bendice a los que van a trabajar, bendice a los que van a estudiar, Padre Santo, bendice a los profesores, bendice a los que se quedan en casa, Señor, trae sustento a nuestras vidas en esta semana. Gracias, mi Dios, porque tú has sido bueno con nosotros y hasta hoy, Señor, no ha faltado tu amor y tu sustento. Todo esto te lo pido en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Dios los bendiga, hermanos.